Y Deportivo Luqueño volvió a ganar a Guaraní. Lo hizo a mitad de semana por la Copa Sudamericana 1-0 y esta vuelta le volvió a ganar ya por el campeonato. También por el mismo marcador 1-0 con gol de Juan Rodrigo Rojas. En un partido en el cual, desde todo punto de vista, Luqueño fue superior. Luqueño fue el que más buscó. Anda muy bien Comas últimamente. Realmente me sorprende el rendimiento que está teniendo. Y la confianza que le da a Julio César Cáceres de jugar como abierto por izquierda, ¿verdad? Y ayer nuevamente demostró Deportivo Luqueño que está a un paso por delante de Guaraní. Guaraní comenzó en teoría bien futbolísticamente, pero se va quedando, se va hundiendo cada vez más Guaraní. Se va alejando de la lucha por el título. Mientras que Deportivo Luqueño está ahí al acecho. Y eso que perdió contra Olimpia. Si Luqueño le hubiese ganado a Olimpia, si el fútbol era por merecimientos o si era como el boxeo olímpico por punto de cuántas veces pegada, vale un punto cada toque, Luqueño hoy estaría incluso en la punta del campeonato, ¿verdad? Pero ha tenido los partidos que se lo empataron y uno hasta que se lo ganó. Aquel de local justamente que terminó empatando contra General Caballero, creo que fue, y después ahora el anterior contra Olimpia. Pero definitivamente creo que de lo que estamos viendo, y si el 2 de mayo mantiene el ritmo de los partidos anteriores y del primer tiempo contra General Caballero de Juan León Mallorquín, creo que tanto los dos equipos, Luqueño como 2 de mayo, están en condiciones de buscar pelear por el título a Libertad. Al menos es lo que uno puede decir ahora, hasta ahora, después de haber visto 9 partidos, 9 fechas de este campeonato de apertura del fútbol paraguayo de primera división. Es cierto, falta mucho, pero qué bien le hace al fútbol paraguayo de repente que otros equipos también están en la pelea. Lo que le hace mal es que los grandes no están, básicamente, al menos en lo futbolístico, como para pelear. En lo matemático tal vez sí, porque Olimpia gana la próxima fecha y es contra 2 de mayo y se va a prender otra vez. O sea, ¿por qué? Porque nuestro fútbol es tan irregular. Es tan irregular que permite estas cosas. Pero volviendo a lo de Luqueño. Hay muchas cosas que decir de Deportivo Luqueño. El año pasado volvió. La idea fue mantener en la categoría. Lo peleó, terminó clasificando a la Copa Sudamericana por el acumulativo. No es que haya tenido un año tranquilo el anterior. Sin embargo, este año con esa clasificación a la Sudamericana ya lo planificó de otra manera. Y además creo que le ha dado mayor tranquilidad a ese hecho internacional, porque también le dio paz en gran medida a la hinchada del Deportivo Luqueño y a la dirigencia del Deportivo Luqueño. Y hay que decir que neta es toda del presidente Dani Rodríguez en el haber confiado en Julio César Cáceres. Y más todavía porque Julio tiene a su lado, como brazo derecho, a un hijo directo de la casa como Francisco Paco Esteche, que conoce todo lo que es Luque. Luque en todo su esplendor es Paco Esteche. Y el luqueño sabe a qué cosas me refiero. Entonces, por ahí también es muy bueno lo que hace Julio Cáceres, pero yo no sé si con otro que no sea de Luque le iba a ser tan... No es fácil el término, sino que le iba a ser tan tranquilo el trabajo como le está haciendo hasta ahora. Claro, acompañado de los buenos resultados. Pero en momentos en donde de repente Luque no jugó bien, o no ganó, o no empató, o incluso terminó perdiendo, igual como que hay mucha conformidad por el trabajo establecido. Y también porque el plantel demuestra que tiene otras ganas. Y eso se traslada a la gente. Eso emociona, eso da mayor fuerza al hincha, a las familias que van. Fue muy lindo ver ayer muchas señoras, muchos señores, abuelos con sus nietos, madres con sus chiquitas, son chiquitos, con los peluchitos del chanchón. Realmente es muy lindo esto. Y el colorido, el ruido que le da la hinchada de Luque, que cuando se porta bien, me atrevo a decir que es la mejor hinchada del país. Y que me disculpen lo de Cerro de Olimpia, pero hace rato, en aliento, en colorido, Luque tiene otro sabor. Pero el problema interno existente entre ellos siempre ha generado de que incluso muchos
hasta ni quieren ir a la cancha por culpa de ellos. Lo mismo lamentablemente sucede con la hinchada de Cerro. Lo mismo ha sucedido mucho tiempo con la hinchada del Olimpia. Pero que si estas hinchadas se dedicasen a alentar y no a estar amenazantes siempre a cualquier momento de pelea, otra sería la historia también de la presencia de la gente en la cancha. Yo conozco muchos amigos en Ciudad de Luque que no se quieren ir a la cancha porque tienen miedo de cómo volver a sus casas después. Lo mismo cerristas y olimpistas. Entonces, ese es un capítulo aparte, ¿verdad? Pero digo nomás que cuando todas las cosas se están haciendo de buena manera y tranquila, hasta, no voy a decir que no importan los resultados, pero el resultado de un determinado partido de fútbol pasa a ser como hasta secundario si el rendimiento global es bueno. Y si algo tiene hoy Deportivo Luqueño, cierto, no golea, no es que gana 3-4-0, no es que esto, no. Pero se ve una solidez en Luque y hasta se le puede criticar que hace menos goles de lo que tiene que hacer. A la pucha, qué buena crítica esa, ¿no? Que esté haciendo menos de lo que mostrás que podés hacer. Porque en cada partido Luque genera, Luque tiene chances, pero gana por un gol. Entonces, y la vez pasada Guaraní le ganó sobre el final. Esa parte tal vez si Luque llega a corregir, ahí atajate Libertad. Porque no cabe duda que Libertad sigue siendo el candidato uno al título. No cabe duda. Pero lo bueno para todo el fútbol paraguayo es que un gigante dormido como Deportivo Luqueño se está despertando. Se está despertando. Y su protagonismo siempre le da otro color y otro calor al campeonato de nuestro fútbol. Ahora Luque tendrá que mantener esto. Tendrá que mantener la calma, tendrá que mantener los resultados deportivos, tendrá que mantener la calma de los dirigentes, sobre todo los que hoy no están, que no empiecen a tirar piedras ya otra vez, que empiecen las peleas internas, que lo único que hacen es que los hinchas se peleen. Y que las barras se olviden hoy día de las cuotas de poder y de todo el resto que sabemos que existe y que no tiene nada que ver con alentar en una cancha. Y que tienen lamentablemente todas las hinchadas de este país. Las hinchadas más grandes, las organizadas, digo. Así que es un momento dulce para la gente de Deportivo Luqueño, que me parece lo está sobrellevando muy bien de la mano de Julio César Cáceres. Y si hay un acierto que hizo Deportivo Luqueño, fue haber contratado a Cáceres, haberse jugado por jugadores de experiencia para que sean la columna vertebral del equipo, como Alfredo Aguilar en este año, como Pablito Aguilar del año pasado, con Juan Rodrigo Rojas, con Jorge Mendoza mismo en su momento, aunque hoy Jorge perdió un poquito la titularidad. Y apostó este año al Conejo Benítez, que es cierto, ayer no estuvo por lesión, pero demostró que tiene todavía para brindarle al fútbol. Y después la figura joven, la figura de la casa, y algunos que vinieron con poco nombre y están demostrando que pueden ser muy importantes en este Deportivo Luqueño. No es para enloquecerse todavía para la gente de Luque, pero sí para entusiasmarse. Y qué mejor para el fútbol paraguayo que un hincha luqueño entusiasmado, pero no enloquecido, por lo que le puede brindar a cada uno de los espectáculos. Así que bien por Luque, está ahí. Seguramente va a esperar que hoy Libertad pierda los puntos. Libertad juega contra Ameliano. Ameliano también ganando va a estar en la parte alta de la tabla. Y sin lugar a dudas, creo que con la presencia de Luqueño arriba del 2 de mayo, estamos ganando a dos excelentes protagonistas. Veremos si el resto se despierta. Veremos qué pasa con Olimpia, veremos qué pasa con Cerro, qué pasa con Guaraní. Y de los otros que están rondando, el caso del mismo Ameliano. Pero, repito,
qué bien le hace al fútbol paraguayo que Sportivo Luqueño se esté despertando.